Buenos y lluviosos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Mis Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de un libro mágico también, que trata sobre las relaciones humanas, imprescindible para entender un poco mejor al ser humano y para ser capaz de desarrollar nuestras competencias y nuestras habilidades, tanto en el ámbito social como desde un punto de vista más interno. No podía hacer otro que La inteligencia emocional de Daniel Goleman, bestseller internacional, ¿vale? Este libro se escribió al principio de los años 90 y bueno, nos cuenta un poco, nos define qué es la inteligencia emocional. Es un libro gordito de 450 páginas y nos enseña también cómo extraer el máximo rendimiento de esta competencia. Hasta el siglo XIX se había pensado, pero el siglo XIX incluso avanzado el siglo XX, de que solo existía un tipo de inteligencia, la inteligencia analítica. Pero poco después, a mediados del siglo XX, si no recuerdo mal, se desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Y de manera que no solo había un tipo de inteligencia como se pensaba, que la inteligencia analítica, que es la que se podía medir a través de los test de coeficiente intelectual, sino que había hasta 12. Entre ellas se incluía la inteligencia intrapersonal, extrapersonal y emocional, ¿vale? Y de eso trata este libro, ¿verdad? Nos analiza y nos segmenta las partes en las que se define esta inteligencia emocional, para qué sirven y cómo podemos usarla en la práctica. Lo primero que destaca de este libro es la inteligencia emocional como autocontrol, ¿verdad? La obra empieza con una cita de Aristóteles, que os la voy a leer, de la Ética a Nicómaco, que todos las hemos escuchado ya, pero que sintetiza muy bien el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol que necesitamos pues para tener una inteligencia emocional saneada. Dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Si conocéis a alguien que tenga esta habilidad, podemos afirmar de que tiene una importante inteligencia intrapersonal, ¿verdad? La inteligencia emocional empieza por el autocontrol. El autocontrol de las emociones, tener las emociones atadas en corto, para que seamos nosotros los que la dominemos a ella y no al revés. Y el autor aquí nos explica cómo hacerlo, el autocontrol. También, como parte de esta inteligencia intrapersonal, nos encontramos con la capacidad de fluir. ¿Qué es fluir? Fluir es desarrollar nuestro máximo potencial en una tarea en concreto. Por ejemplo, si yo soy portero de fútbol, ¿verdad? Y consigo entrar en estado de flujo, pues daré un partido espectacular y no conseguirán hacerme ni un solo gol. Cuando en circunstancias normales, pues me meterían bastante goles, porque siempre fui bastante paquete, ¿verdad? ¿Cómo se consigue este estado de flujo? El autor define que el estado de flujo se puede considerar o se puede alcanzar, obviamente con una preparación previa a la determinada tarea, pero que el reto se ajuste a nuestra habilidad, de forma que si el reto es demasiado alto con respecto a nuestra habilidad, nos producirá frustración. Y si es demasiado bajo, pues nos producirá aburrimiento. Lo ideal es que el reto esté ligeramente por encima de nuestras capacidades. Esto hará que poco a poco vayamos subiendo el nivel. Sin embargo, mi experiencia me demuestra que hay otra manera de alcanzar el estado de flujo. Por ejemplo, un pintor que fluye, pues construirá el cuadro de su vida. Pintará, mejor dicho, el cuadro de su vida. Un escritor que fluye escribirá la novela de su vida. Un futbolista que fluye y que es capaz de meterse en este estado de flujo, pues será un jugador de fútbol fascinante, ¿verdad?
porque es capaz de manipular sus emociones y su control interno hasta llegar al punto de fluir y obtener siempre un rendimiento óptimo. Y uno de los mecanismos que no define el autor en esta obra, pero que personalmente he tenido la posibilidad de experimentar, es entrar en estado de flujo a través de la ira. Esto exige una reflexión mucho más profunda, y quizás hagamos un vídeo al respecto en nuestro canal de YouTube, El Eco de la Caverna. Pero otra herramienta de entrar en estado de flujo, imaginaos dónde llegaría nuestro potencial si fuéramos capaces de fluir y de entrar en estado de flujo a voluntad. Aparte de la inteligencia intrapersonal, muy importante, que es el comienzo de la inteligencia emocional, no podemos tener una buena inteligencia extrapersonal sin tener autocontrol, porque nuestras emociones nos van a controlar, y como un vaso de agua que se desborda, al final pues va a salpicar a todos, ¿verdad? Y no van a querer estar al lado nuestro si somos una persona emocionalmente inestable. Una vez que empezamos con inteligencia emocional, teniendo el autocontrol de nuestras emociones, pasamos a la segunda parte, que es la inteligencia extrapersonal, ¿verdad? Que consiste en ser capaces de empatizar, ¿vale? Empatizar y de simpatizar con los demás, ¿vale? Imaginaos el enorme poder que supone esto si somos capaces de leer se me cae el trípode o el viento. Si somos capaces de leer las emociones de los demás, si somos capaces de interpretarlas, si somos capaces de simpatizar con ellos a través de nuestras neuronas espejos, ¿verdad? Que nos permiten mimetizar no solo el lenguaje corporal, sino también las emociones de los demás. Aquí las mujeres tenéis amplia ventaja con respecto a los varones. Sois mucho más empáticas que nosotros, porque tenéis de una manera natural más neuronas espejo que nosotros. Yo diría que tenéis más neuronas en general. Eso hace que os sea mucho más fácil leer las emociones de los demás, interpretarlas correctamente y obrar en consecuencia. De hecho, por eso las mujeres, como norma general, eligen carreras más enfocadas a las personas, como puede ser el comercio, enfermería, mientras que los varones solemos escoger más carreras enfocadas hacia las cosas, pues mozos de almacén, albañilería, ingeniería, física, etc. Así que podemos definir que la inteligencia emocional se divide en estas dos partes: una parte intrapersonal de autocontrol y una parte extrapersonal, que son las dos caras de la misma moneda, de forma que seamos capaces de leer, interpretar, simpatizar y obrar en consecuencia con respecto a las emociones de otro congénere. Imaginaos el poder que supone ser capaz de interpretar y de leer bien las emociones de otra persona, porque nos permite meternos un poco en su psique y ayudarla, ¿verdad? O el que sea malintencionado y el que sea más malvado, porque esta inteligencia emocional se puede usar, como casi todo, es una herramienta tanto para el bien como para el mal, pues tratar de obtener y de aprovecharse de ella, ¿verdad? Que también los hay. Pero no es esa nuestra intención. Nuestra intención es elevar nuestra inteligencia emocional para ser capaces de ayudar a los demás y sobre todo ser capaces de ayudar a nosotros mismos, ¿verdad? Así que tampoco quiero alargarme mucho más. Es un libro de 400 páginas, pero no resulta para nada pesado. Es un libro totalmente imprescindible. Termino con una frase de Daniel Goleman, que aparece en esta misma obra, que me impactó y que yo mismo he sufrido, y que quizá vosotros también la habéis sufrido, sobre todo en el entorno laboral e incluso personal. Daniel Goleman afirma en su obra la siguiente cita, ¿verdad? Que en algún trabajo que he tenido, era una cita que la ponía en la puerta del despacho para que no se me olvidara y para que no tratase mal a mi semejante, ¿verdad? Con falta de empatía. Y la siguiente: el estrés estupidiza a la gente. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque cuando nos estresamos perdemos el control de nuestras emociones y nos convertimos en verdaderamente estúpidos y tratamos a los demás como no se merecen. Es una frase, es una de las pocas frases que me tatuaría.
las repito otra vez y no me canso de repetirlas. El estrés estupidiza a la gente, tanto en el ámbito personal como laboral. En suma, obra excelente, imprescindible, nos va a ayudar a empoderarnos, es una obra para releer y volver a ella, sobre todo para los que se dediquen a actividades creativas, ¿verdad? Como puede ser la escritura, la pintura, incluso la arquitectura, incluso la construcción en general, cualquier otra actividad. Ser capaz de entrar a voluntad en el estado de flujo nos hará tener éxito en cualquier actividad que acometamos, ¿verdad? El autor explica una forma de cómo entrar en ella y un servidor también explicará, desde mi modesta experiencia, otra manera de entrar en el estado de flujo. Sin otro particular, gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos otros canales de YouTube: El Faro Verde, enfocado a los recursos humanos en el mundo laboral, y El Eco de la Caverna, más enfocado al ámbito filosófico. Gracias por su atención, suscríbanse, den a like si les gusta lo que ven, compartan y tengan un excelente fin de semana.